Comenzamos entonces. Aparicio Raus es licenciado en Ciencias Antropológicas, opción Arqueología por la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación de la UDELAR, maestrando en Ciencias Humanas, opción Antropología de la Cuenca del Plata, por la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación de la UDELAR. Es coordinador del área de Museos y Patrimonio del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Soriano. Es corresponsable científico del proyecto arqueológico San Salvador, de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, la Intendencia de Soriano y la Facultad de Humanidad y Ciencia de la Educación. Es miembro de la Comisión Departamental del Patrimonio Soriano. Sus líneas de trabajo se han focalizado en la gestión integral del patrimonio cultural, la gestión de museos y colecciones museográficas, el diseño y desarrollo de planes de manejo territorial para el patrimonio cultural, así como estudios sobre memoria e identidad y a la investigación aplicada. Su ponencia tratará sobre San Salvador, un sitio, muchas historias. En ella recorrerá el resultado del proyecto arqueológico San Salvador, que busca desde la arqueología, la investigación y gestión de un enclave fundamental para la historia colonial del Río de la Plata. Se presentarán los resultados de más de 10 años de trabajo en el sitio y se abordarán temas de gestión tales como la socialización y rentabilización del patrimonio y la educación patrimonial. Adelante, Aparicio. Muchas gracias, Esteban. Bueno, buenos días para todos, para todas. Es un gustazo para mí estar acá, un auditorio súper destacado, y quiero agradecer a la Sala de Historia, a la profesora Elisa Rodríguez, a Santiago Seferino por la invitación. Realmente para mí es un gusto y es un ámbito sumamente interesante como para presentar el sitio de San Salvador, pero un poco pensando también en las líneas que se iban a tratar y en las temáticas que se iban a tratar hoy aquí en este espacio. Decidí optar por complementar un poquito y no hablar solo de San Salvador, sino que hablar también de un modelo de gestión que nosotros tenemos desde la administración pública, que llevamos adelante tanto en los proyectos culturales como en los espacios museísticos que tenemos a cargo, y que entonces, para que ustedes puedan ir viendo cómo un proyecto como este que voy a presentar se va desarrollando a través de ese modelo, y cómo ese modelo enfoca, orienta y es una hoja de ruta para llevar adelante este tipo de trabajos. Entonces voy a hablar de algunos aspectos más conceptuales, un poquito más teóricos, y después ir mechando eso con parte de lo que hemos venido desarrollando en el proyecto. Este es un proyecto que arrancó allá por el año 2010, sobre fines de 2010, principio de 2011, a partir de algunos hallazgos casuales que yo voy a comentárselos un poquito después, y que se viene trabajando en un marco interinstitucional entre la Intendencia de Soriano, la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Hace un tiempo escaso se ha vinculado también la Facultad de Humanidades a través del Departamento de Arqueología, así que bueno, venimos desarrollando entre esas instituciones todo lo que es este proyecto. Voy a arrancar con algunas cuestiones más conceptuales que seguramente algunas no se las tenga que comentar demasiado y que las voy a ir pasando medio rápido, y que incluso después, cuando hagamos algún espacio de preguntas, podemos volver a ellas tranquilamente. Bueno, Soriano cuenta con una gran cantidad de elementos que componen la herencia cultural de estas sociedades que han vivido por aquí, y se ha destacado a lo largo de la historia, no sé si de manera casual o causal, en ser lugar de origen de muchos hechos significativos que nos ponen en el mapa destacado del patrimonio cultural del Uruguay. Tenemos una historia natural de millones de años, de lo cual tenemos huellas, tenemos elementos que la respaldan y que pertenecen aquí a esta zona. Muchas parcialidades indígenas, tenemos sitios de ocupación temprana del departamento, algunos sitios datados en más de 5.000 años, poblaciones indígenas que vivieron aquí y que desarrollaron sus costumbres dentro de este departamento. Tenemos los primeros asentamientos europeos, uno de los cuales les voy a comentar ahora, Villa Soriano, el primer complejo industrial del cual tenemos por lo menos registros materiales ahora, como es la Galera Real de Tacá, y podría seguir nombrando otro montón. Estos son algunos simplemente
que hacen que Soriano, bueno, tenga esa particularidad y ese interés y ese destaque en el marco del patrimonio cultural del Uruguay. Como les decía, les voy a comentar algunas cuestiones más bien conceptuales y un poquito más teóricas, pero que se conectan directamente con los resultados que después obtenemos y con las acciones que después llevamos adelante. Nosotros manejamos una idea de patrimonio, un concepto social y humanista del patrimonio, un concepto que viene evolucionando desde la década del 30, que arrancó primero sobre las cosas que tenían cierto valor estético, valor económico, y que por suerte eso fue cambiando, modificándose, adquiriendo nuevos significados, hasta tener una concepción social del patrimonio como producto de las acciones humanas, y ese producto que tiene una valoración especial dentro de las comunidades, que viene de las generaciones anteriores y sobre todo que nosotros debemos legar a las generaciones futuras, ese valor de legado que tiene el patrimonio que nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante. Trabajamos también sobre un concepto de integralidad donde abordamos los legados culturales incorporando todos sus atributos, testimonios y dimensiones. Buscamos visibilizar diversas expresiones culturales, aportando a la construcción de memorias y a la puesta en valor del patrimonio con una mirada inclusiva, integradora y diversa. También concebimos al patrimonio en dos dimensiones. Por un lado, como documento de nuestra historia, como documento de nuestra memoria, de nuestra identidad, esos valores que nos sostienen, pero también como un recurso que nosotros debemos explotar, y no le tenemos que tener miedo a la palabra, explotar en pro del desarrollo de nuestras comunidades y en pro del beneficio de las comunidades. Entonces, a partir de esta doble dimensión del patrimonio, tomamos o pensamos una cadena de valor para esos bienes que articulan conocimiento por un lado y utilidad práctica por otro, en esa cuestión del uso del patrimonio. Y cuando digo uso, hablo de un uso responsable, un buen uso, pero la utilización del patrimonio al fin como un instrumento de desarrollo social, cultural y económico. Trabajamos en base a este modelo que parte de identificar el patrimonio, saber cuál es, preguntarnos cuál es un momento más reflexivo que otra cosa, donde nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestro patrimonio? ¿Desde dónde vienen las construcciones patrimoniales que nosotros tenemos actualmente? Es interpelativo, es justamente preguntarnos, trabajar con las comunidades, preguntar qué significa el patrimonio para ellos, porque de repente para mí puede ser una cosa, pero para las comunidades puede ser otra. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no imponer ciertos modelos y trabajar transversalmente con las comunidades, trabajar de manera horizontal con las comunidades, escuchando y viendo cuál es el patrimonio que ellos manejan. A partir de eso, bueno, investigamos, valoramos, socializamos y rentabilizamos ese patrimonio. Como les decía también, con esta cuestión del uso responsable, también estamos trabajando ya hace un tiempo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles propuestos por ONU y por UNESCO, y principalmente los que se vinculan con los temas patrimoniales, que bueno, que son los que están ahí: educación de calidad, igualdad de género. Trabajamos toda una línea de coeducación patrimonial donde hacemos mucho énfasis en las cuestiones de género, en la inclusión, trabajo, crecimiento económico, reducción de desigualdades, todo el tema de accesibilidad, lo estamos incorporando mucho a la labor, ciudades y comunidades sostenibles, bueno, alianzas para lograr objetivos y demás. Estamos yendo o intentando identificar dónde pueden estar estos objetivos de desarrollo sostenible y yendo en esa línea. Venimos desarrollando, por ejemplo, ahora una batería de indicadores para empezar a medir cuál es el grado de cumplimiento y el grado de adopción que tenemos sobre estos objetivos de desarrollo sostenible, y bueno, venimos ahí. Dicho esto, toda esta masa que les acabo de tirar y que capaz que fui medio rápido,
Voy a entrar ahora un poquito a desglosar esas etapas que yo les comenté recién, estas a partir de los trabajos y de todo el proyecto que venimos desarrollando allí en el San Salvador. Primero, una de las cuestiones fundamentales fue identificar el sitio, tratar de saber dónde estábamos parados, porque si bien algunos hallazgos indicaban esa línea, pero bueno, todavía al principio no lo teníamos muy claro, entonces había que empezar a afinar y a estudiar, a ver qué historias habían detrás de este lugar. Entonces, viendo un poco las cuestiones históricas y los antecedentes, tenemos que ya desde el comienzo del siglo XVI en América ya tenemos distintas expediciones de viajes exploratorios y de asentamiento, y que esas expediciones, sobre todo las que iban para el lado de Asia, para las Molucas y demás, recalaron algunas fortuitamente aquí en la zona del Río de la Plata, pero también sirvieron para un reconocimiento geográfico, etnográfico, de todas esas comunidades que vivían en esta margen del mundo. Tenemos algunos viajes de exploración y descubrimiento, ya desde 1500, Pedro Álvarez Cabral, Vespucio en 1501, Solís en 1516, Magallanes en 1520, que hicieron viajes sobre todo de exploración y de descubrimiento. Y después, un poquito en el tiempo, ya tenemos algunos viajes ya de exploración y asentamiento, ya con la idea de empezar a colonizar el territorio. El primero es Gaboto en 1527, hay un error aquí, no es 1519, sino si hubiera ido para atrás en el tiempo, pobre Gaboto, sí, retrocedió, disculpen, pero es el primero que llega a estas tierras un poco con la idea de colonizar este territorio. De esta manera, Gaboto no estaba encomendado para venir para esta parte del Plata, sino que él iba directamente para las Molucas y cae medio por accidente por esta zona del Río de la Plata. Es más, las fundaciones que hace tanto del Fuerte San Salvador como del Fuerte Santi Espíritu vienen a raíz de que él se ingresan por el río Uruguay, los agarra una fuerte subestada, le daña varias de las naves y divide la flota en dos y manda parte de la flota que ingresa por el río San Salvador y otra parte de la flota que ingresa por el río Paraná, y fundan tanto el Fuerte San Salvador en una margen como el Fuerte Santi Espíritu en la otra. Después, Pedro de Mendoza, Juan Ortiz de Zárate, también otro evento importante un poco para la historia aquí del sitio de San Salvador, porque Ortiz de Zárate se instala, dicen las crónicas, en el mismo lugar donde estaba el Fuerte San Salvador de Gaboto, se instala fundando lo que era la ciudad zaratina o la Nueva Vizcaya, un asentamiento un poco más grande, un poco más sostenido en el tiempo. El asentamiento de Gaboto llegó a estar un año y poquito allí, pero el de Ortiz de Zárate ya estaba, se asentó de manera más prolongada en el tiempo, entonces fue otro de los hitos fundacionales que tenemos allí en San Salvador. Y después Pedro de Mendoza en Buenos Aires y Asunción. Nosotros hablamos de San Salvador al hacer referencia a los antecedentes como una búsqueda de más de 200 años, que se viene desarrollando ya desde 1801, cuando la Comisión de Marcador Española envía a Andrés de Ollarvide a ubicar los sitios de la colonia española temprana. Y es así que Ollarvide se instala y recorre toda esta zona de Soriano, se instala mucho tiempo en Villa Soriano y empieza a hacer entrevistas, a conversar con la gente. Y en su diario de reconocimiento del Río de la Plata, en el diario que deja Ollarvide, hace mención a el sitio de San Salvador y de Ortiz de Zárate en particular. Después, toda esta información, que acá aparece con algunos textos más largos, yo con mucho gusto se las puedo facilitar al que quiera y al que le interese un poquito esta historia. Yo esta parte la voy a recorrer un poco más rápida, así después tengo tiempo como para desarrollar lo otro. Después, en 1970, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano hace un aporte
muy valioso a lo que fue la búsqueda de estos sitios tempranos, porque toman el diario de Yarvide, toman la información que dejó Yarvide y elaboran un mapa, que es el que está ahí, con una ubicación tentativa de dónde estuvo el Fuerte San Salvador y la ciudad zaratina. A 2,5 kilómetros de la desembocadura del río Uruguay, sobre la margen izquierda, entre el arroyo Olivera y el arroyo Espinillo, allí se encontraría. Y a partir de ese trabajo del Centro Histórico y Geográfico de Soriano, fue que se hace la propuesta a la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para nombrar ese espacio como Monumento Histórico Nacional. Cuestión que se da en el año 1976, donde la Comisión declara, como dice ahí, el lugar en que estuvo emplazada la población efímera zaratina de San Salvador, fundada por el adelantado Juan Ortiz de Zárate el 30 de mayo de 1574, y en torno en un área de 10 hectáreas. ¿Qué pasaba allí? No se sabía dónde estaba el sitio exacto. Había una referencia, pero no se sabía, y se dejó un área de 10 hectáreas en la cual comprendía o se presumía que pudiera estar el sitio allí. En 1980 y 90, entre esa década, se da el primer antecedente de intervención arqueológica científica en esa zona, con el licenciado Arturo Toscano, quien a partir de un proyecto desarrollado para UNESCO, investigó en esa zona, relevó un montón de cerámica indígena y europea, es más, exhumaron algunos restos humanos y marcó un poco los antecedentes. Un poco a la luz de los resultados que tenemos ahora, el sitio que investigó Toscano estaba un poquito más hacia adelante, hacia el lado de la desembocadura, no exactamente donde estamos trabajando nosotros ahora, pero bueno, constituyó uno de los antecedentes fundamentales también a nivel arqueológico para la definición del área. Y en 2007, el doctor Antonio Lezama y el programa de Arqueología Subacuática de la Facultad de Humanidades también estuvo haciendo algunas exploraciones allí, en este caso en un lugar un poco más alejado y que no tuvieron resultados, pero bueno, estaba la intención de buscar y de localizar el sitio. Hasta que llegamos al año 2010, donde José Luis Gómez y Alfonso Quián, dos buzos aficionados de la ciudad de Dolores, que estaban haciendo algunas tareas de buceo ahí en el río San Salvador, y a partir de un hecho fortuito y un poco casual, que a José Luis se le cae un cuchillo que él tenía allí, bajan a buscar el cuchillo y se encuentran con un montículo de piedras que era bastante extraño, y sobre todo Alfonso, que es buzo profesional y tiene mucha experiencia en temas de navegación, a él le pareció que ese montículo de piedras no era algo natural, no eran piedras acumuladas por el río, sino que respondía a una forma bastante particular y que podría ser, y siempre lo hablo en potencial, el lastre de una embarcación. Es ahí donde, bueno, ellos, asociados a ese lastre, rescatan también algunas piezas metálicas y, sobre todo, unos elementos muy diagnósticos que nos sirvieron a nosotros también después para contextualizar un poco dónde estábamos, que se los voy a mostrar un poquito más adelante, que son algunas cerámicas de tipo europeo. Ellos, al producirse este hallazgo, dan cuenta inmediatamente a la Intendencia, y desde ahí ya activamos con la Comisión de Patrimonio, bueno, todo un plan por lo menos de diagnóstico, todavía sin saber y sin decir dónde estábamos, pero activamos un poco ese plan para ver sobre todo con los compañeros del área de arqueología subacuática de la Comisión de Patrimonio, bueno, para investigar un poquito más qué había allá abajo. Y ahí, bueno, empieza esta otra etapa, ya que empezamos a investigar de manera más sostenida y ya desarrollando un proyecto que buscaba por lo menos responder ciertas preguntas que nos hacíamos. El sitio de San Salvador está ahí, como yo les decía, el mapa del centro histórico tiene una precisión asombrosa y está casi al detalle en donde hoy nosotros estamos ubicados. Entonces, significó un antecedente muy bueno. Como les decía, el sitio se encuentra allí, donde está el cuadradito rojo, se encuentra a unos 2 kilómetros sobre el río San Salvador, sobre la margen izquierda, a unos 2,5 kilómetros
de la desembocadura en el río Uruguay, pasando un poquito el arroyo Espinillo, a unos 30 kilómetros por agua de la ciudad de Dolores. Es una zona, ahí en la carta, capaz que no se nota mucho, pero en la carta es una zona paisajísticamente muy plana, es muy llana, pero donde está el sitio hay una pequeña elevación, tenue, pero que se nota que es un sitio un poquito sobreelevado en lo que es el entorno paisajístico, lo cual permite un control visual muy bueno, tanto del río San Salvador, pero también del río Uruguay. Uno se para ahí en el sitio y ve ambos ríos en esa rinconada que hace cuando va desembocando. Esa es una delimitación del sitio, son unas 2 hectáreas más o menos de límites. Hemos logrado limitarlo bastante al sitio en cuanto a al registro arqueológico y dónde estaban apareciendo los materiales. Ahí es parte de lo que hemos estado trabajando, tanto donde está ubicado el yacimiento en tierra como donde está ubicado el yacimiento en agua, y el área que hemos cautelado y que hemos solicitado a la Comisión de Patrimonio, que esas 10 hectáreas que originalmente había en la declaratoria, bueno, ahora tenemos puntos más precisos como para acotar lo que era esa declaratoria. Como les decía, el sitio tiene 2 partes. Hay una parte subacuática, que está bajo agua, que está a unos 10 metros de la costa aproximadamente, y los materiales esos se encuentran a unos 6-7 metros de profundidad en el lecho ahí del San Salvador, sobre un pequeño beril que hace el cauce del río. Y nosotros al principio empezamos a trabajar en la zona de agua, se rescataron un montón de materiales, pero bueno, en un momento decidimos subir a tierra. A ver si... No se ve. Bueno, subir a tierra, allí a la parte donde está la flechita que dice sitio en tierra, y empezamos a ver que ahí había un montón de materiales arqueológicos expuestos en superficie, que bueno, que nos hablaba de que ahí teníamos algo importante y un desarrollo de un sitio de alto volumen arqueológico y de una potencialidad importante. El área subacuática del sitio, como recién les comentaba, ya les describí más o menos en la localización, está allí sobre la desembocadura. Donde están los barcos ahí, es la zona en que estábamos trabajando. Esta es una vista desde el río Uruguay hacia, imaginémonos mirando hacia la ciudad de Dolores. Este es el río San Salvador, y aquí es desde el río San Salvador hacia el río Uruguay. Lo que está de fondo es el río Uruguay. Allí empezó un poco toda esta historia. Algunas de las tareas que se hicieron los compañeros de la Comisión de Patrimonio, el equipo de arqueología subacuática, que fueron los primeros en intervenir allí. Tuvimos una colaboración importante también de prefectura, sobre todo con cuestiones vinculadas con la seguridad, tanto del trabajo como con la seguridad de circulación. Es un lugar bastante transitado, entonces, bueno, prefectura nos dio una gran mano, por lo menos en esos primeros tiempos de trabajo subacuático, para poder desarrollar las tareas allí. En esta imagen hay algunas de las piedras que yo les comentaba hoy, que formaban parte de ese lastre que había detectado Alfonso, y que esa acumulación de piedra, que a él de primera le pareció que no eran naturales. Bueno, empezamos a sacar, hicimos algunos estudios granulométricos de estas piedras. Hay muchas que no son de aquí, que no son de formaciones geológicas de aquí del Uruguay. Y bueno, ahí ya tuvimos algunos indicios, por lo menos de actividad marina en esa parte de la orilla del San Salvador. Todavía, en ese momento, sin tener, por lo menos a nivel probatorio, algo que nos permitiera afirmar que estábamos en el Fuerte San Salvador o en la ciudad zaratina. Ahí tenemos algunos estudios. La imagen de la derecha es un mapeo que hicimos con un sonar de barrido lateral de la forma de ese lastre. El lastre, no lo comenté, pero el lastre es peso que se le pone a los barcos cuando no llevan carga, para que el barco no se dé vuelta.
Actualmente en los barcos modernos el lastre es agua que se bombea para adentro, pero bueno, en épocas antiguas el lastre se hacía de piedra o de tierra. Entonces en este caso, bueno, se encontró ese lastre de ese barco. Pudimos obtener una imagen bastante fiel de lo que eran las formas. Mide 5 metros 30 por 2 metros 10 de ancho, tiene una longitud bastante importante. Y bueno, esas tareas con el sonar por lo menos nos permitió delimitar lo que era ese lastre. Ya cuando empezamos a hacer algunas intervenciones un poco más profundas, bueno, empezaron a salir algunos elementos bastante característicos de lo que era la actividad marina, clavos, herramientas de calafateo, algunos otros elementos metálicos como esa bala de cañón que está allá atrás. Aparecieron unas cuantas balas de cañón. Quisimos hacer algunas pruebas. El lecho o esa parte del río San Salvador, los compañeros que trabajan en subacuática trabajan completamente a ciegas, no se ve nada, la visión es nula. Y bueno, hicimos algunas experiencias de intentar sacar algunas fotografías bajo el agua. Esto fue lo mejor que conseguimos. Sí, lamentablemente, ahí utilizamos una técnica que se llama bolsa de agua, que se baja con la cámara y se baja con una bolsa de agua potable, nada más, y se tira el flash de la cámara, y la bolsa de agua lo que hace es amplificar la distancia del flash y el alcance que pueda tener el flash. Y bueno, y un poquito se pudo ver, no mucho, pero bueno, eso es lo mejor que pudimos hacer. Ya tendremos alguna tecnología como para poder hacer algo mejor ahí. Bueno, y hasta el momento yo les mostraba las herramientas metálicas y esto, que no eran muy diagnósticos porque el periodo de uso de ese tipo de artefactos es muy largo, entonces tampoco nos da una descripción temporal por lo menos fidedigna de a qué nos estábamos enfrentando. Pero bueno, cuando aparecieron estas piezas, sí, ahí ya dijimos, bueno, acá estamos sobre algo que acá pasó en el siglo XVI, sin duda, porque aparecieron estas bases de cerámica, de contenedores de traslado, sobre todo de líquidos. Este que está acá, tenían esa punta, porque esa punta se clavaban, se ponía un fondo de arena en el barco, se clavaban y ahí se transportaban líquidos, agua, aceites, y esa era la forma que tenían estas vasijas. Y bueno, y cuando encontramos estas bases, y bueno, ya con tipologías cerámicas que hay hechas un montón, sobre todo para la zona del Caribe, que permiten adquirir y comparar formas. Bueno, ya sabíamos que estábamos sobre cerámicas del siglo XVI. Ya teníamos alguna precisión temporal un poco mejor que la que habíamos arrancado. Allí hay otra de las bases. También ahí al lado están las comparativas, los elementos que ya están tipografiados. Aparecieron esto que parece un montón de pelos, pero que es un cabo vegetal, una cuerda de origen vegetal, que la venimos estudiando, y hace un tiempito mandamos unas muestras para ver si podíamos, o por lo menos se podía determinar a qué especie vegetal podían corresponder los cabos. Y bueno, estamos esperando ahí a ver los resultados para ver, por lo menos tener una identificación de qué árbol, de qué planta puede venir este cabo. Este cabo estaba debajo del lastre, o sea que nada, es algo bastante significativo y que ha sido un objeto de bastante valoración. Bueno, acá les voy a mostrar simplemente algunos de los objetos que hemos ido recuperando, acá ya en una fase posterior de procesamiento ya en el laboratorio. Algunos clavos, este elemento esto era el sonar de barrido lateral del siglo XVI. Esto se llama sondaleza, es un elemento que es de plomo, mide unos 12 centímetros, 13 centímetros, pero pesa, no saben lo que pesa, es toda de plomo, y desde ese agujerito que está ahí se ata una cuerda y eso va barriendo el fondo y se va estudiando las características que tiene. O sea que bueno, ya tenías esas inquietudes y ya tenías los elementos para resolverlo. Algunas herramientas de calafateo para el arreglo de los barcos. A esta sin duda le falta toda la parte del mango, que ahí
en esa parte puntiaguda seguramente iba encastrado el mango de madera, que obviamente no se preservó. Algunas otras herramientas que hemos ido encontrando, algunos análisis que le hemos ido haciendo a estos objetos, a los rayos X, procesos de desalinización, bueno, un poco lo que se hace también en estos casos, porque si queremos conservar estos materiales tenemos que someterlos a unos procesos de conservación bastante intensos, porque si llevaban más de 500 años sumergidos, si uno los saca al aire así nomás, bueno, en una semana no tiene más la herramienta, sí, porque al cambiarlo de medio y de estado tan rápido, entonces bueno, ya estuvimos haciendo todo un proceso, buscando agua de río, sumergiendo estas piezas en agua de río, sacándoles la sal, bueno, todo un tema para después poder exhibirlas así como están ahí en la foto al aire libre y sin ningún peligro. Bueno, por acá termino la parte subacuática y me voy a la tierra, que es un poco más lo mío. El agua no es tanto, la tierra es un poco más. Pero bueno, ahí tenemos... Ahí, en esa foto que está ahí, en esa imagen, es un poco el lugar donde nosotros encontramos todos los materiales en superficie que también nos permitieron diagnosticar un montón de cosas. Este es un campo privado, es un campo de la empresa Pérez Companc, que está allí, que se ingresa por el lado del Bañero y la Concordia. La gente del campo había estado desarrollando algunas tareas agrícolas acá y había sacado parte del tapiz vegetal en toda esta zona. Entonces había quedado en exposición todo un sustrato arenoso, que es lo que se ve acá, y sobre ese sustrato arenoso empezaron a aparecer muchísimas piezas y restos arqueológicos. Cerámicas indígenas de distintos tipos, con distintas decoraciones, provenientes de diversas parcialidades. Cerámicas europeas, no solo indígenas, europeas, que también ya nos hablaban de cierta interacción con lo que estaba pasando en el agua también, porque empezamos a encontrar en tierra las mismas cerámicas que encontrábamos en el agua. Entonces ya empezamos a hablar de una relación entre ambos sitios, entre el de tierra y el del agua. Algunas piezas un poquito más formatizadas y otras como esta, que fue un tremendo hallazgo. Esta cerámica que tiene un error, esa foto, si ustedes ven las fotos que sacamos los arqueólogos siempre ven un elemento ahí que es la escalita o algo para comparar. Esta foto tiene el error de no tener la escala y parece que esta pieza es enorme, pero es así de chiquita. Es un fragmento de una vasija que ustedes ven acá, tiene impresiones de dedos, pero ¿qué les parece que es esto que tiene arriba? Yo no les puedo señalar ahí. Un asa. Un asa, exacto, un asa. Los indígenas no utilizaban asa. La cerámica indígena no tenía asa. Esto es un elemento incorporado de los europeos. ¿Qué pasa? Esto ya nos empezó a hablar de que ese contacto indígena-europeo existió allí y que también existió un poquito más allá de lo que decían las crónicas históricas, que hablaban de ese contacto indígena-europeo, pero lo ponían todo el tiempo en un plano de confrontación y de batalla y de conflicto. Uno cuando se está peleando con otro no tiene tiempo como para ponerse a ver atributos tecnológicos de la producción cerámica. Entonces existieron otras cosas más allá del conflicto y de las batallas. Que las hubo, sí, claro que sí, pero hubo otros espacios, otros momentos para el intercambio, para el contacto, para tomar elementos de una cultura a la otra y se ven reflejadas en este tipo de piezas. Recuperamos también algunos restos humanos, en este caso 2 esqueletos. Este que está aquí es un enterramiento humano secundario, que se llama. Disculpen un segundo. Ahí se ve. Sí. Bueno, esto es parte de la cabeza
parte de la calota, le falta la tapa, digamos. Sí. Esto es un maxilar, esto es un hueso largo, y estos, bueno, son parte. Estaba muy fragmentado, también estaba a la intemperie, entonces había tenido el embate de lluvia, sol y demás. Entonces, las condiciones no eran las mejores, pero bueno, pudimos identificar que se trataba de un enterramiento secundario. Los enterramientos secundarios es cuando el individuo muere y después que se descompone se hace un paquete funerario, lo mismo que nosotros hacemos con las reducciones ahora. Bueno, ya los indígenas lo hacían hace 2000 años o más. Entonces, en este caso estaba bastante claro, y más allá de la fragmentación y de la faltante de un montón de huesos, bueno, se pudo establecer que correspondía a eso. Encontramos otro, que era un enterramiento primario. Ahí en esa foto no se ve demasiado, pero bueno, el individuo está puesto de cúbito lateral, de costado, y este presentaba la particularidad de tener un ajuar funeraria, que es ese dije de cerámica que está allí, ahí. Es un pequeño dijecito que mide 3 centímetros, chiquitito, y esa boleadora, que en realidad ahí parece que es una boleadora, pero en realidad es media boleadora, está partida. Y está partida intencionalmente, no está partida por uso o por accidente. Tiene un punto de percusión donde se nota claramente que fue partida intencionalmente ahí, lo cual, bueno, esa significación que tenía la muerte para estas parcialidades, bueno, se pone un poco de manifiesto con estas piezas que estaban asociadas directamente al enterramiento. Bueno, hemos venido haciendo algunos trabajos ya más de laboratorio. Estos enterramientos se exhumaron en esos cubos que ven ahí, porque también las cuestiones climáticas, si no los sacábamos ahí, se iban a seguir dañando, se iban a seguir rompiendo, y bueno, creímos que la mejor solución era sacarlos y llevarlos al laboratorio. Y ahí, bueno, los estuvimos trabajando, venimos ya trabajando sobre ellos hace bastante tiempo. Hemos hecho la exhumación completa de uno de ellos, estamos trabajando sobre el otro, y sobre algunas muestras que sacamos enviamos a hacer algunos estudios de ADN y de carbono 14, algunas dataciones sobre los esqueletos que han dado resultados interesantes. Bueno, yo les decía, todo este material que yo les había comentado hoy apareció en superficie. Nosotros nos vimos abrumados por tanta cantidad de material en superficie que había. ¿Qué pasa? Cuando el material, en arqueología, cuando el material aparece en superficie, dice algunas cosas, pero faltan decir otro montón más. Y para decir ese otro montón más, nosotros teníamos que hacer, pasar a la técnica madre de la arqueología, que son las excavaciones. Teníamos que empezar a excavar en el sitio y ver qué pasaba allí. Porque también el material en superficie, bueno, puede tener un montón de variantes y un montón de problemas ya de tipo ambiental y geomorfológico, y de lo que se llama el proceso de formación de sitio, que pueden muchas veces hacer que las interpretaciones que se hagan sobre eso no sean las correctas. Entonces, los materiales en superficie hablan hasta por ahí nomás. Y ahí, bueno, esto que parece un carrito, teníamos que empezar, decidimos que había que empezar a excavar, pero teníamos que empezar a preguntarnos dónde excavar, porque el lugar era enorme y los recursos son escasos y no podemos ir haciendo pozos por todos lados, y entonces, bueno, había que afinar las estrategias para definir los lugares de excavación lo más precisos posibles, y que esos lugares de excavación nos dieran a nosotros el volumen de datos como para empezar a producir un conocimiento original sobre ese lugar bastante más profundo de lo que teníamos. Ese coso que parece un carrito, un autito, es un georradar, es un elemento de sensoramiento remoto donde nosotros medimos las formas de las capas del suelo, y nos sirve sobre todo, más que para saber qué hay, nos sirve para ir descartando lugares, porque el suelo se compone de capas, y en los lugares donde esas capas no están alteradas de ninguna forma, ya son lugares donde nosotros podemos ir descartando y decimos, bueno, acá no hay nada. Entonces permitió precisar un montón más y darnos a nosotros lugares posibles de excavación mucho más acertados.
Y ahí, bueno, ahí nos pusimos con la pala al hombro y a trabajar. Y ahí abrimos excavaciones más de tipo de sondeos, como puede ser esa que está ahí, algunas trincheras exploratorias que más que nada se abren para ver el tipo de sedimento y cómo responden los materiales en esos sedimentos y en esas capas. Aplicamos diferentes técnicas. Esta, que por ejemplo se abre una superficie más pequeña, pero se trata de ir profundo para ver cómo están las capas del suelo. O otras técnicas como esta, donde no nos vamos tan en profundidad, pero sí nos vamos en lo horizontal. Esta excavación, disculpen que se pasó ahí, esta excavación, esta y esta, bastante grandes en superficie las dos, nos permitieron, por un lado, ver estos agujeritos que están acá, que se ven, allí, todos esos pocitos. Bueno, esos son agujeros de poste, eran lugares donde el sedimento estaba distinto y esos agujeritos después respondían a ciertos patrones de ubicación de alguna cabaña, de alguna choza, de algún elemento como para vivir, y estaban bastante visibles. Y además nos permitió ver en capas, en el propio sedimento, la asociación entre la cerámica indígena y la cerámica europea, cosa que también a nivel de información es bastante importante. Y les muestro las excavaciones. Después ya de casi 10 años de trabajo, un poco más, hasta ahora hemos realizado 6 intervenciones arqueológicas, 6 excavaciones como estas que están viendo, 7 fechados radiocarbónicos. De esas excavaciones nosotros extrajimos muestras para fechados radiocarbónicos y podemos afirmar que tenemos una ocupación prehispánica de unos 1500 años, pero también una ocupación europea de unos 400, 500 años. Además, hemos variado, para dar un poco más de sustento a estos datos, no solo con dataciones de carbón sacado de las excavaciones, sino que también hicimos dataciones sobre la cerámica. Hay una técnica que se llama termoluminiscencia, en la cual se data la propia cerámica, la propia pieza. Es un proceso de medición, que bueno, hay compañeros que son expertos en esas cosas, y los fechados que obtuvimos de las cerámicas, como los que obtuvimos de las excavaciones, como los que obtuvimos de los esqueletos, bueno, concuerdan y dan una idea de ocupación bastante concordante con, primero, una ocupación prehispánica, una ocupación europea e incluso ya después una ocupación más contemporánea asociado a un puesto de aduana que hubo allí en el sitio. Pudimos descubrir el piso de ocupación con las huellas de poste, lo que les comentaba hoy de las asociaciones entre las cerámicas indígenas europeas. Así les voy a mostrar algunas de las piezas que pudimos ir recuperando de las excavaciones, distintas decoraciones, cerámica guaraní, cerámica chaná. Hay distintas tipologías que hablan de una ocupación de varias parcialidades aquí en la zona. Algunas vasijas con agujero de suspensión, las cerámicas europeas que les comentaba hoy. Así que un poco por ahí es esto es mínimo de lo que ha salido y nada, seguiremos trabajando un poco para analizar también todos estos materiales. Me voy a ir y vuelvo para atrás, ¿se acuerdan de la ruedita? Después que investigamos, la idea nuestra siempre es socializar todos estos resultados que vamos obteniendo en las investigaciones. Y ahí, bueno, en esa etapa mediadora, que es la socialización entre el patrimonio, el conocimiento y la comunidad, es donde debemos de actuar, y es como también nosotros desarrollamos este tipo de proyectos. ¿Ah? Y uno de nuestros pilares, y que lo hemos conversado con Santi y con un montón de colegas de ustedes, es la educación patrimonial. La educación patrimonial es un pilar básico en esa mediación y en esa comunicación y en esa intención de que el patrimonio sea apropiado y conocido, porque lo que no es conocido no se valora, y para valorar hay que conocer. Entonces, educar el patrimonio es una tarea fundamental. Bueno, una cuestión conceptual,
acción que permite los mecanismos de interpretación que ayudan a comprender hechos o objetos. Implementamos estrategias que buscan poner en contacto e identificar a los individuos con los elementos que componen su pasado y su presente. Y para eso desarrollamos un montón de estrategias que las vamos complementando, vinculando entre sí y demás. Tenemos talleres participativos, cursos de capacitación, activaciones, jornadas de intercambio, acciones colaborativas, materiales de difusión, distintas cosas que vamos haciendo en nuestros distintos espacios, con los chiquilines, con la comunidad, con la propia comunidad en el sitio. Hemos hecho un montón de visitas al sitio con gente que ha estado interesada, con grupos escolares también. Ahí está Cristina, una compañera, explicándole cómo trabajamos los arqueólogos, involucrando a la comunidad, y estas son experiencias muy buenas, en acciones directas del sitio. Eso fue cuando estábamos sacando los esqueletos, cuando trajimos los esqueletos del sitio y los estábamos desembarcando en Dolores. La comunidad fue, nos ayudó, y ahí ya uno genera un ida y vuelta interesante porque hacen preguntas, se vinculan, y después eso lleva a que la comunidad tenga permanentemente presente esas acciones sobre el sitio. Elaboramos materiales de difusión de distinto tipo para trabajar. Hacemos jornadas con los gurises, algunas experiencias interesantes, por ejemplo, como esta, que dice, ¿vieron lo que dice el cartel? Sí, por favor, tocar. Ahí va, por favor, tocar. Me llamó un montón de gente para decirme que me había equivocado con el cartel. Sí, mucha gente me llamaba y me decía, no, pero el cartel dice, por favor, tocar. Y dice, te equivocaste. Le faltó, no. Pero no, la idea era tocar, trabajar, tener contacto sobre las piezas, eso, que permite una experiencia sumamente rica y donde los gurises se llevan un montón de esas instancias. Ahí hay algunos de los productos que se generaban a partir de eso. Sí, esta fue una jornada linda que hicimos acá en la Casa de la Cultura. Bueno, también desarrollamos algunas infraestructuras como para poner en contacto a la gente con las cosas que se van rescatando. En este caso generamos una muestra itinerante con ese diseño que es como un barco, que a partir de, en esas vitrinas que se ven ahí, se pusieron algunas piezas de las más significativas que sacamos, y bueno, y ese barco fue navegando por un montón de lugares, primero del departamento, después salió por ahí, hasta que bueno, las maderas dijeron basta y quedó archivado por ahí, pero bueno, ya generaremos algo más como para circular. Generamos un centro de interpretación en Dolores con muchos de los materiales que hemos ido sacando del sitio. Estamos pensando ahora ya en una etapa de musealización del sitio, donde vamos a empezar a construir dentro del mismo sitio algunas infraestructuras para poder habilitar la llegada del público en general. Otra de las cosas que hacemos mucho es salir de los espacios físicos y buscar lugares donde haya alto tránsito, donde la gente de repente no va a eso, pero se encuentra con eso. Entonces generamos que las exposiciones o las cosas estén fuera del museo, fuera del centro de interpretación. Entonces vamos a espacios públicos, vamos a espacios privados de alto tránsito, como puede ser el shopping de la terminal. Capaz que la gente se bajaba del ómnibus y veía una exposición ahí, y era lo que buscábamos. Vamos a otros espacios, como puede ser la Expo Activa Nacional, lugares de altísimo tránsito donde nos permite a nosotros mostrar todo esto. Esa es la muestra que les comentaba del barco, ahí está en la Plaza Independencia, en una jornada que hicimos ahí. Ahí tienen algunas de las piecitas que pusimos, ahí con los gurises, y créanme que estas cosas funcionan y funcionan muy bien. Me voy un poquito rápido a uno de los últimos puntos de la cadena, que era a partir de investigar, conocer, socializar, pasamos a otra etapa que es valorar o poner en valor. Y ahí nosotros con San Salvador en particular tenemos varios elementos. Por un lado, un sitio multicomponente que tiene una ocupación de más de 1500 años, donde en el mismo lugar se desarrollaron distintos eventos
ocupación prehispánica, contacto indígena europeo, colonización europea e incluso, como les comentaba hoy, un puesto de aduana que controlaba el tráfico por el río San Salvador, que se llamó la aduana de Puerto Tolmo, que funcionó ahí casi que hasta 1950, y tenemos restos de ese espacio también. O sea que bueno, tenemos allí muchas capas de información, muchas capas de significado que las tenemos que ir decodificando nosotros a medida que vamos investigando. El primer asentamiento semipermanente del Río de la Plata da inicio efectivo a la conquista del Río de la Plata allí. Hay registros empíricos del contacto indígena europeo, y acá yo lo puse entre signos de pregunta porque es un tema que lo tenemos ahí en el pendiente y que vamos a ver si podemos meternos un poquito más, que es, hablan las crónicas de que es el primer lugar donde se sembró trigo en el Río de la Plata, o por lo menos en esta región. Hay una carta de un marino que se llamaba Luis Ramírez, que en 1528 le escribe a su padre en España, que le dice que en este puerto de San Salvador, que es en el río de Solís, a 10 días del mes de junio de 1528, hago saber a vuestra merced que esta tierra, donde ahora estamos, es muy sana y de mucho fruto, porque hago saber a vuestra merced que se sembraron en esta tierra para probar si daba trigo, y sembraron 50 granos de trigo, y cogieron por cuenta 550 granos, esto en 3 meses, de manera que se da 2 veces al año. Escríbolo a vuestra merced por parecer cosa misteriosa. Bueno, está esa crónica de Luis Ramírez diciendo eso, que se sembró trigo allí. Nosotros ahora estamos tratando de diseñar, en conjunto con algunos colegas que trabajan sobre paleobotánica en Facultad de Ciencias, un muestreo del sitio para ver si podemos encontrar alguna huella de ese trigo del que habla la carta de Luis Ramírez. Tenemos esperanza de que si realmente pasó lo que dice en esta carta, bueno, encontrar polen o algún fitolito de ese trigo de hace 500, 600 años, y ver si podemos tener alguna prueba más que pudiera avalar esta carta y realmente posicionar a ese lugar como de los primeros en que se sembró trigo y más, sobre todo para una región tan granelera y la capital del trigo, como dicen en Dolores. Sí. Bueno, esto sería como una frutillita en esa torta. Pero bueno, lo tenemos ahí, es una línea de investigación que vamos a empezar a desarrollar y ahí veremos ahí a ver qué pasa. Así que bueno, creo que con esta termino, agradeciéndoles un montón la escucha. El proyecto de San Salvador busca desarrollar un plan de gestión integral de estos bienes culturales desde la investigación, transformando el conocimiento en valor para fortalecer relaciones de identidad local y fomentar un desarrollo cultural democrático. Muchas gracias. Vamos a... Ya Marco ya está con inquietudes, ya en el fondo, seguramente lo que es allá del Marco es locatario. ¿Va a preguntar, Marco? Vamos a ver ahí. Bueno, Aparicio, un gusto nuevamente escucharte como siempre. Felicitaciones. Bueno, yo había hecho un montón de preguntas, pero se fueron contestando a medida que ibas avanzando en la explicación, pero me quedo con una consulta. 2 cositas. ¿Va a haber, aparte del Centro de Interpretación de Acanguazú, que es donde están exponiendo, creo, me dijiste no, recién? Están en el Centro Cultural Nacional de Dolores, no en el Acanguazú. Tenés razón, sí. Perdón. En lo que es la biblioteca de Dolores. Bien, perfecto. Ahí es donde se puede ir a visitar, tanto con un grupo o público en general. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo otro es que es un lugar que para llegar hay que atravesar un previo privado. Sí. Entonces ahí está la cuestión. La consulta es, ¿qué posibilidades? Yo creo que una vez te lo pregunté mano a mano, pero ahora hago público. ¿Qué posibilidades hay de poder llevar a nuestros grupos para que vean, a coordinar, un trabajo coordinado, obviamente, porque están trabajando, no es una visita a un parque, pero ¿qué posibilidades habría en corto plazo llevar grupos viciales
previa coordinación al lugar del trabajo. Sí, no hay ningún problema. En este caso nosotros, bien decías vos, es un predio privado. Ahora justo estamos en un momento de cambio donde van a cambiar los dueños de ese predio. Nosotros vamos a tener que, por lo menos, empezar otra vez ese camino de concientización. Y que si bien es Monumento Histórico Nacional, que eso nos da cierto resguardo en el acceso al lugar, porque hay una cuestión legal de que nos tienen que permitir el acceso al lugar, pero tratamos en ese sentido de ser bastante cuidadosos con eso y no invadir mucho ese terreno público-privado. Pero ya hemos hecho instancias con escolares, con chiquilines, y eso, coordinándose, se puede hacer perfectamente. Doy un pasito más y ya voy un poco más a lo que tenemos pensado a futuro, porque la idea es que el sitio sea visitable para todo el mundo, para que el que quiera pueda ir. Y por lo menos diseñamos hasta el momento un plan que la idea es que se pueda llegar allí en el catamarán, en el Soriano 1, por dos cosas. Primero, porque llegamos por agua, entonces no pasaríamos por el campo, porque como decía Marcos, les pongo un poquito en contexto, para llegar al sitio por tierra hay que atravesar todo el campo. Si bien hay caminería y demás, pero hay que atravesar todo el campo. Entonces, para nosotros no estar pasando por el campo, la idea es llegar por agua, porque el sitio está en la costa, entonces sería viable que el catamarán pudiera llegar a la costa y nos permite también a nosotros un número controlado de gente. El catamarán tiene 40 personas, lo cual para la capacidad de carga del sitio, porque los sitios tienen una capacidad de carga, ¿no? Son lugares donde no podemos meter de a 100 personas, hay que ser muy cuidadosos con eso. El catamarán nos permitiría un número bueno para poder controlar esa capacidad de carga del sitio y poder así hacer visitas periódicas al lugar. Y yo hoy les mostraba una imagen de un mangrullo que pensamos construir ahí. Se va a hacer un pequeño muelle como para que el catamarán pueda atracar y poder nosotros musealizar el sitio y que la gente pueda ir, no sé si no todos los días, pero de repente una vez al mes que estén pautados viajes del catamarán por el San Salvador con llegada y bajada en el sitio. Ese es un poco el proyecto y el plan que tenemos un poquito a futuro. Pero, volviendo a la pregunta concreta, Marco, se puede coordinar, lo podemos hacer y es cuestión de hablarlo, coordinarlo y se hace. Muchas gracias. Ya, Oscar. Bueno, primero que nada, el agradecimiento, Aparicio, clarísimo, como siempre, lo tuyo. Y me quedó dando vuelta en la cabeza lo último, lo del trigo, dichoso. Porque obviamente, vos lo dijiste recién, tenemos a Marco acá que viene allá, hablamos de Dolores y hablamos inmediatamente de la capital del trigo, el granero de la República y un montón de terminologías más. No tengo idea, explícame a ver de qué manera que se puede corroborar a partir de la arqueología que ahí se pudo haber plantado trigo. Bien, hay dos técnicas. Lo que se hace es un muestreo de suelo, se extrae muestras de suelo en distintos puntos del sitio, a distintas profundidades, se hace todo un muestreo y después esas muestras se llevan al laboratorio y van a un análisis microscópico para detectar si hay polen. El polen es como el ADN de la planta y cada uno tiene el suyo. Entonces, se puede identificar si hay un polen de un trigo de hace 500 años. Y después de otra partícula que tienen las plantas que se llaman silicofitolitos, que son unas partículas silíceas que también cada planta tiene y que se pueden identificar. Análisis como ese, por ejemplo, se han hecho en Cerritos de Indios y se ha comprobado que allí los indios cultivaban batata, boñato, la palmera butiá, bueno, distintos elementos botánicos que eran parte de la dieta de esas poblaciones que vivían ahí, y esa dieta se pudo reconstruir a partir de este tipo de análisis. Entonces creemos bastante factible de que, por lo menos si está ese trigo, bueno, se pueda detectar a partir de estas técnicas. Ojo, expliqué la técnica de una manera muy porque tenemos colegas que son expertos en esto, colegas paleobotánicos que se dedican exclusivamente a esto y que, bueno, ellos realmente podrían desglosar mucho más la técnica. Yo lo hice de una manera
bastante gorda, pero más o menos va por ahí la cosa. Santiago. Primero que nada, felicitaciones, Aparicio, realmente clarito, es un placer. Dos consultas, una técnica y otra más orientada a lo que es la historia. La pregunta técnica sería si en los diarios de Gaboto y de Zárate se habla de muchos contactos bélicos, como vos bien dijiste, desde el punto de vista arqueológico, ¿se puede constatar la guerra, por así decirlo, si algún fuego o algo que constate eso? Porque entiendo que cuerpos no se han encontrado con marcas de violencia, de combate. Eso por un lado. Y por el otro lado, como aparte aprovechando gente idónea en la historia en esta sala, Soriano hace mucho tiempo que está en un debate que es sobre si Santo Domingo de Soriano, Villa Soriano, se fundó realmente en 1624, y hace poquito salió un concurso donde los que ganaron llegaron a la conclusión de que eso no es tan exacto. ¿No sería tiempo de que la arqueología decante o pueda? La pregunta es si la arqueología puede ser juez de algo tan debatido, de algo tan importante para nosotros, que es si realmente la fecha es tan antigua, porque desde el punto de vista de la historia, con las investigaciones se ha constatado que eso es más una falacia que otra cosa. ¿No será tiempo de que la arqueología nos ayude a decantar eso? Bien, arranco por el final, arranco por la última. Sí, seguro. Y la arqueología, por ejemplo, en el tema del debate de la fundación de Villa Soriano, no hay antecedentes de trabajos sobre eso. Entonces sí, claro que sería buena cosa. También, así como te digo esto, te digo que puede haber ciertas limitaciones, porque ya en los tiempos históricos la arqueología trabaja de manera conjunta y genera sus hipótesis y sus líneas de investigación en base a los documentos. Y hay algunas cosas que las técnicas que nosotros utilizamos a veces son difíciles de resolver. Y te pongo un ejemplo acá de San Salvador. Por ejemplo, nosotros todavía no podemos diferenciar qué materiales ya históricos, por ejemplo las cerámicas europeas, pueden corresponder a la ocupación de Gaboto o a la de Ortiz de Zárate, porque son muy pocos años donde la variabilidad en la tecnología que se usaba y en el registro material es mínima o nula. Entonces es complicado de precisar. Yo en este momento no te puedo decir si las cerámicas que les mostré eran de la flota de Gaboto o de Ortiz de Zárate, no lo sé. Entonces, cuando los rangos temporales son poco escasos, estrechos, mejor dicho, ahí ya hay ciertas limitaciones como para poder interpretar algo. Y en un debate donde la diferencia de años no es tanta, y sobre todo en las temporalidades que manejamos nosotros en la arqueología, que a veces manejamos de a miles de años, bueno, ahí se puede complicar. Incluso las técnicas, porque el carbono 14, que es una de las técnicas que utilizamos para datar, tiene la limitante de los márgenes de error. En una fecha, por ejemplo, si yo te digo un fechado de 6.000 años más o menos 200, y que sea 5.800, 6.200, no cambia mucho la cuestión. Pero si yo te tiro un fechado de 600 años más o menos 100, es un montón. Y ahí hay una limitación de la propia técnica, que seguramente capaz que después se pueda, pero por lo menos ahora, en lo que tenemos ahora en la actualidad, entonces puede haber ciertas cuestiones. Entonces sería interesantísimo por un lado meterse en esa discusión, estaría buenísimo, pero también con el cuidado de capaz que no forzar el dato arqueológico a alguna cuestión interpretativa que pueda llevar a algún error. Y la primera, lo de los combates, sí, se puede, sí. Todavía acá ya tenemos algunas huellas de esos combates, se han encontrado algunas, yo no puse en la presentación, pero se encontraron algunas balas, algunas municiones, se encontraron restos de combustión bastante importantes, lo cual habla un poco de esas cuestiones. Hay algunas crónicas, sobre todo de los combates entre los indígenas y la flota de Ortiz de Zárate, donde dicen que le incendiaron varias veces el fuerte. También en San Salvador, pero en San Salvador las crónicas están más vinculadas a Santi Espíritu, del otro lado
donde dicen que los indios de ahí del Carcarañá le prendieron fuego todo el fuerte, y ahí es que Gaboto levanta campamento y se va. Pero sí, se puede. A nivel del registro arqueológico se puede reconstruir ciertos aspectos de combates, batallas y demás. Me afino para hacer la sugerencia. Bueno, si no hay más preguntas, solo queda agradecer nuevamente a Aparicio por su presentación, que ha prestigiado esta jornada, y hacemos el corte más largo hasta las 2 de la tarde. No sé si Santiago hasta a la 1 es el tour. Son 20 minutos. No sé el corte. A Santiago aclará bien a la 1, Sí, acá en la puerta. El tour que va a hacer Santiago. Así que todos los interesados, está bien inscrito, ¿no? Así que esperamos ahí. Bueno, un rato.